Un cordial saludos para todos. Es un placer poder compartir con ustedes sobre las diferencias, procesos, estructura, características, ambientes y desempeño en los conflictos y área laboral. Me acompañan Bárbara Borges, Noemí Torrialba, Jennifer Valero, Jesús Peraza y mi persona, Vivian Landrove. Sin más preámbulos, daremos inicio a nuestra ponencia. Para establecer las diferencias entre los conflictos debemos saber qué es un conflicto. Un conflicto es una pelea, disputa o discrepancia cuando dos o más personas tienen intereses u opiniones que no pueden desarrollarse al mismo tiempo. También tenemos varios tipos de conflictos. En primer lugar, los conflictos pueden clasificarse según la cantidad de personas que participan en conflictos intrapersonales. Se dan en el interior de una persona consigo misma. Generalmente ocurren por la disonancia entre el sentir, el pensar y el hacer. Conflictos interpersonales se dan entre dos o más personas. Los participantes tienen prejuicios entre sí y suelen estar unidos por lazos más estrechos. Muchas veces el origen de estos conflictos tiene relación con factores emocionales y pueden ser unilaterales, cuando solo una de las partes tiene una queja o disputa con otra, o bilateral, cuando las dos partes quieren algo. Conflictos de grupo se dan cuando el problema se origina entre grupos de personas por diversos motivos. A su vez, los conflictos individuales o de grupos pueden clasificarse según sus características en conflictos ideológicos, religiosos, políticos, filosóficos o armados. Conflicto funcional es una confrontación entre grupos que resulta positiva para el rendimiento de la organización. Por ejemplo, el que se produce entre el departamento con respecto a la forma de eficacia por su producción. Conflicto disfuncional es cualquier confrontación o división entre grupos que perjudica a la organización o impide el alcance de sus objetivos. ¿Cómo analizar el proceso del conflicto y sus implicaciones en el desempeño laboral? Proceso. Un conflicto laboral se puede entender como una disputa entre miembros de una organización a causa de diferencias de opinión, percepción o problemas de relación. Esta es una definición muy reduccionista, ya que los conflictos laborales pueden surgir entre compañeros de trabajo, entre la dirección y un trabajador o entre la propia dirección de la empresa. Las disputas o desavenencias en el trabajo tienen una serie de características comunes e intrínsecas. Son inevitables. No se puede pretender que jamás existan desacuerdos. En las relaciones entre personas es normal que surjan desacuerdos o diferencias de pareceres, más en el ámbito empresarial donde se deben tomar decisiones que afectan a un negocio. Son necesarios, aunque se suelen considerar como un problema, lo cierto es que también son imprescindibles para el crecimiento profesional de cada empleado y de la empresa como entidad. Son potencialmente peligrosos. Estos conflictos tienen la cualidad de poder ser beneficiosos o perjudiciales en caso de que no se atajen a tiempo o se encaren de la manera adecuada. Podrían poner riesgo para la empresa o los trabajadores implicados en el conflicto. Etapas. Un conflicto laboral pasa por diferentes etapas, desde su aparición hasta su resolución. Las fases son: origen. Se crea un conflicto basado en alguna de las causas anteriores señaladas. Es importante detectar las razones del problema para tomar medidas cuanto antes. De lo contrario, se pasaría a la siguiente etapa, que es la escalada. Si el conflicto no se detecta a tiempo o no se toman las medidas necesarias para atajarlo, probablemente el problema y su gravedad se convierta en complejidad. De ser esta etapa, pasaremos a la etapa de crisis. El conflicto se ha instalado entre las partes y ha llegado a un punto donde ninguno de los implicados quiere llegar a un acuerdo. Y esto se queda sin resolver. El último es negociación. Se busca suavizar la posición de ambas partes para poder llegar a un acuerdo. Identificar las diferentes estructuras de la organización. Estructura organizacional. Se conoce como estructura organizacional a las formas de organización interna y administrativa de una empresa u organización. Interna y administrativa de una empresa u organización. Componentes.
De otra parte, la estructura de la organización se compone de diferentes elementos, los cuales pueden ser estudiados según su posición y funcionamiento. Complejidad. La complejidad se refiere a la multiplicidad de unidades estructurales en las que se agrupan los miembros de una organización. Formalización. La formalización es la técnica organizacional para determinar cómo, cuándo, con qué elementos, quién y en cuánto tiempo se deben realizar las tareas. Cómo, cuándo, con qué elementos, quién y en cuánto tiempo se deben realizar las tareas. Centralización. La estructura centralizada se caracteriza por ser su estilo jerárquico. La mayor parte de las decisiones son tomadas por las personas que ocupan el más alto rango. Estudiante Noemito Realo. Clasificación. Las dimensiones de centralización y complejidad, formalización, permiten establecer los modos en que una organización coordina y controla sus distintas partes, componentes y funcionamiento. La mecanicista. Está estructurada, rígida y estrictamente controlada. Se garantiza por alta especialización y departamentalización. Rígida, escasa amplitud de control, alta formalización, una red informativa limitada, en una escasa participación de los empleados de nivel bajo en la toma de decisiones. La orgánica. Toda empresa toma en cuenta una implícita o explícita con cierto juego de jerarquías, atribuciones asignadas a los miembros o componentes de la misma. Simple, como su nombre lo indica, se trata de una estructura sencilla, informal y flexible, es decir, corresponde a empresas pequeñas cuyas actividades giran en torno al director general, quien efectúa en forma directa la supervisión de los empleados y además asume varias funciones. La funcional es la forma de organización empresarial más tradicional. Es una estructura jerárquica donde cada empleado tiene superior y los equipos son agrupados por especialidades, es decir, marketing, ingeniería, producción, administrativa, entre otras. Y para finalizar, producto. Esta estructura está utilizada cuando la organización ve una necesidad de desarrollar nuevos productos y servicios, luego que una estructura funcional deja de ser eficiente. Para hablar sobre caracterizar los diferentes puestos de trabajo. Diseño del puesto. La descripción de puesto es una práctica que consiste en poner en papel las funciones y responsabilidades que conforman cada uno de los puestos de trabajo, incluidos en nuestro profesionograma, detallando la misión y el objetivo que persiguen de acuerdo a nuestra estrategia de empresa. Elaboración. La metodología para poder desarrollar un proceso de elaboración satisfactorio se encuentra ordenado en 5 bloques consecutivos que son: identificación del puesto, descripción del entorno organizativo, misión, principales responsabilidades y marco de contribución a la organización. Horario es el periodo dentro del cual el trabajador hace su jornada de trabajo. El horario de trabajo implica una hora de entrada y una hora de salida con un tiempo intermedio de descanso que no es remunerado, como lo señala el artículo 167 del Código Sustantivo del Trabajo. El horario de trabajo marca el inicio y la finalización de la jornada de trabajo o laboral y es fijado por la empresa según sus necesidades operativas. Establecer los principales factores ambientales que influyen en el desempeño laboral. Ambiente del trabajo. El ambiente del trabajo, traducido al ámbito empresarial, es el conjunto de factores que influyen sobre el bienestar físico y mental de los trabajadores. Supone la suma del conjunto de factores técnicos y sociales que participan en el proceso del trabajo e influyen en el bienestar laboral del trabajador. Se trata, por lo tanto, de las condiciones que viven dentro del entorno laboral y está compuesto por todas las circunstancias que inciden en la actividad dentro de una oficina, una fábrica, etc. Estrés y su influencia en el desempeño laboral. El estrés tiene la potencialidad de afectar el desempeño laboral
y este impacta el rendimiento y capacidades para el cumplimiento de las tareas y funciones asignadas, induciendo a errores procedimentales y eficiencia, la que puede afectar el resto del equipo de trabajo. El estrés laboral puede provocar ansiedad, irritabilidad y tristeza, además de la exacerbación de diversas emociones. Estas reacciones emocionales podemos detallar otros síntomas como falta de rendimiento, agotamiento físico y mental, etc.